Sí, ay, no me veo. Qué gracioso. Ok, perfecto. Si ustedes me ven, entonces yo soy feliz. Eh, bueno, permítame presentarme. Yo soy Cecilia Malpartida, facilitadora de Access Consciousness, facilitadora certificada de Access Consciousness. Quiero iniciar esta charla presentándoles o poniéndoles un mensaje que nos hace llegar la persona que canalizó estos, esta, estos 32 puntos que son las barras de Access. El señor Gary Douglas dice, cada elección que hemos hecho ha creado lo que vivimos hoy. Si cambias lo que eliges, lo que tienes para mañana es diferente, más grande y más sorprendente. Cuando las personas inician el camino de búsqueda, encontrar respuestas a lo que viven, usualmente algunos de nosotros, no quiere decir que todos, tendemos a pensar que que lo que estamos viviendo es malo, que lo que estamos viviendo, que somos víctimas o que somos victimarios, ¿no? Vivimos siempre desde, desde esa creencia. Y cuando iniciamos este camino, pues tendemos a ir buscando lo malo que hay en nosotros. Tendemos a ir buscando lo que nosotros, según nuestra creencia, hemos errado o equivocado. Siempre estamos en la búsqueda constante de sentir que somos culpables de todo lo que nos pasa o que alguien más, la vida, Dios, el destino, las personas de nuestra vida, papá, mamá y demás, son culpables, que nosotros vivamos como vivimos. Y ese no es el propósito de Access. Access Consciousness tiene como propósito no destruir nuestra realidad, no luchar contra esta realidad. El propósito no es ver lo equivocado de esta realidad. El propósito de Access no es arreglar esta realidad. ¿Cuál es el propósito de Access? El propósito de Access es crear una realidad diferente, crear un mundo como un conjunto más grandioso de elecciones y un conjunto más grande de posibilidades para que la humanidad pueda prosperar y empoderarte a saber que sabes. El propósito de Access es que te des cuenta de lo que te das cuenta. El propósito de Access es que llegues a ser feliz y te quedes ahí. Ese es el propósito de Access. Entonces, hoy día nos hemos reunido para que yo les pueda comentar de qué se tratan las barras de Access. Bueno, las barras de Access surgen como una pregunta de su creador a al universo, al creador. El señor Gary Douglas, canalizador de las barras de Access, llegó un momento en su vida que pensó que algo no estaba funcionando, que algo era terriblemente nocivo para él. No le voy a poner ni bueno, ni malo, ni correcto, ni incorrecto, de eso no se trata. Entonces él empezó a preguntar y a decir, ¿qué puedo ser, hacer, tener, crear o generar que harían de mi vida y del mundo un lugar mejor? ¿Qué puedo percibir, saber, ser y recibir que haría que valga la pena vivir la vida? El señor Gary Douglas, después de hacer estas preguntas constantemente, no se ponía en en lo que usualmente algunos de nosotros solemos hacer. Hacemos una pregunta y estamos buscando respuestas inmediatas.
Entonces, el señor Gary Douglas hacía las preguntas así. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos la pregunta y no somos buscadores de respuesta? Puede ser que encontremos no una respuesta, sino muchísimas opciones. Y ese es uno de los propósitos de barras de Access. Barras de Access o la sesión o el método barras de Access lo que busca es que la persona encuentre nuevas opciones o pueda visualizar nuevas opciones para tomar decisiones diferentes en su vida como las que ya había estado tomando y que no le habían traído consecuencias satisfactorias. Entonces, el señor Gary Douglas siguió haciendo la pregunta y un día un terapista le pidió que hiciera una canalización para una persona que estaba recibiendo un masaje y él empezó a recibir información, se concentró, recibió información y surgieron los 32 puntos en la cabeza que ahora llamamos las barras de acceso, las barras de acceso. ¿Qué son las barras de Access? Las barras de Access son 32 puntos en la cabeza que nos permiten que según la técnica dice que allí están concentrados o almacenados todos, toda nuestra información. En esos 32 puntos en la cabeza, solamente en la cabeza, nosotros guardamos, es como nuestra biblioteca personal. Ahí está todo lo que aprendimos. Ahí están contenidas toda la información que le ha dado sentido a nuestra historia. Por eso es importante de considerar que no hay nada malo en nosotros. Hay un sistema de creencias. Las familias son sistemas de creencias y nosotros somos producto de ese sistema de creencias. Algunos me dirán, oye, pero ¿cómo no va a ser malo? Mira, me ha limitado, me ha generado problemas, mi salud y demás. Cuando hablo de sentido de vida, algunos tenemos que pasar ciertas situaciones, complicaciones, adversidades, para aprender ciertas lecciones, ¿no? Cierto aprendizaje, ni siquiera lecciones, para aprender, porque somos almas y estamos en aprendizaje. Entonces, todo lo que hemos vivido hasta ahora y que nosotros le hemos puesto título de bueno, malo, más o menos, horrible, tendencioso, lo que sea, es producto de aquello que nosotros aprendimos desde que nacimos. De los 0 a 7 años, los seres humanos somos como esponjitas. Aprendemos todo de todos los que están a nuestro alrededor. Sobre todo. Eso no quiere decir que no sigamos aprendiendo. Es lógico que sigamos aprendiendo. Pero la mayor cantidad de información que va a hacer que nosotros pongamos, eh, ¿cómo muevo la, cómo muevo la cucharita cuando voy a azucarar? ¿Cómo me siento? ¿Cómo gesticulo? Las cosas que creo. Allí está, pues, abrígate que te vas a resfriar. Ahí está el que madruga Dios lo ayuda. Allí está a Dios rogando y con el mazo dando. Ahí está cómo me gusta comer la carne, cómo me gusta comer el huevo, cómo me gusta comer el arroz, qué me gusta, qué no me gusta. Ahí está todo. Dice que el 95% de nuestras acciones diarias están en nuestro inconsciente y solamente 5 son conscientes. Entonces, si 95 son inconscientes, 5 son conscientes, ¿qué quiere decir eso? Que hacemos automáticamente muchísimos procesos de nuestro diario. O sea, el 95% de las cosas que hacemos son automáticas. No las pensamos, no las racionalizamos, solamente actuamos. Y hace un rato les decía que ahí estaban las creencias, las consideraciones, las limitaciones, las reacciones. Ahí está todo. Las emociones que sentimos ante un evento, nuestra reacción. Por ejemplo, sucede algo, ¿no? No sé, para que podamos ver la ambivalencia. Viene una persona
y me dice, y dos personas van a recibir información de una tercera. La persona, la tercera persona va donde la primera y le dice, qué bien te veo hoy. La persona, la primera persona que recibe esta información de qué bien te veo hoy, reacciona y le dice, son tus ojos, ¿no? Lo mismo hace la tercera persona con la segunda. Y le dice, qué bien te veo hoy. Y la segunda persona le dice, seguro algo quieres. Ante la misma información, dos respuestas diferentes. Ante un cumplido, una respuesta, se podría decir, de humildad o de no aceptación del cumplido. Y la segunda, una respuesta de presunción. Estoy presumiendo de que me dice eso porque algo quiere de mí. Me comprenden. Y así, pueden haber miles de personas a las que yo les diga, o una persona venga y les diga, qué bien te ves, y cada uno me va a dar una respuesta diferente. ¿Y por qué me va a dar una respuesta diferente? Porque su sistema de creencias es diferente y va a reaccionar de acuerdo a lo que aprendió. Entonces, toda esa información que está, reacciones, creencias, ideas, consideraciones, pensamientos, lealtades, todo eso está guardado en esos 32 puntos, sustenta la técnica. ¿Cómo se trabaja? Se usan las manos, los dedos, y se van tocando suavemente esos 32 puntos, se van a producir, y ante ese toque suave se van a producir descargas electromagnéticas. Esas descargas electromagnéticas van a permitir que nuestro cerebro en esos 32 puntos libere espacio. Es como ponerle delete a la computadora y lo que va a hacer la, el- la técnica es colaborar con el ser de cada uno de nosotros y el cuerpo de cada uno de nosotros y va a borrar parte de la información que ya está obsoleta, información que nos limita, información que nos permite ver el espectro total. En mi caso, por ejemplo, yo era como un caballo de carrera. Eh, yo iba siempre de frente y no miraba a los costados. Para mí existía una sola respuesta, una sola opción. O dos, y les ponía bueno y malo. Esas eran las opciones que existían. Al centro no había nada, bueno y malo. Entonces, el caballo de carrera que era yo simplemente iba a una de esas opciones. Sin embargo, una vez que empecé con... Y no contemplaba, y lo que era más aún, no contemplaba nada más que esas dos opciones. En mi mente, en mi sistema de creencias, no existía más que lo bueno y lo malo. O lo que yo consideraba bueno o malo. Porque eso también va a depender del cristal con que lo mires. Cada sistema de creencias va a considerar bueno algunas cosas, malos otras, y no necesariamente van a ser iguales entre todos. Obviamente, hay cosas que sabemos que son verdades absolutas, se podría decir, ¿no? Que va a depender de lo que nosotros creamos, porque sabemos que ante cada decisión que tomemos siempre va a haber una consecuencia. Yo puedo hacer todo. Me encuentro un celular, lo cojo y me lo llevo. Me lo llevé, tomé una decisión. Las consecuencias las voy a vivir yo. Entonces, cuando se tocan esos 32 puntos en la cabeza, se producen descargas electromagnéticas, que son descargas que permiten que se borre información de esos 32 puntos que nos están bloqueando o están limitando nuestro interacto de la vida. Algunas personas me preguntan, oye, pero ¿cómo sé si es que es lo que yo quiero, qué es lo que yo quiero dejar ir? Eso, no existe una respuesta concreta a eso.
cada uno de nosotros, a quienes que nosotros somos, está dispuesto a dejar ir cosas. Y hay algunos que no están dispuestos a dejar cosas. Entonces, a veces nos dice, lo que tiene que salir va a salir en ese momento, en esa sesión, poco a poco irán saliendo cosas de acuerdo a cómo nosotros vayamos cambiando nuestra forma de ver la vida. Me pasó que yo llevé muchas clases de barras de Access porque quería aprender de los facilitadores cómo era, ¿no? Porque cada uno tiene una forma diferente de plantear el curso, cada uno tiene una forma diferente de hacer las cosas. Y siempre me decían, lee tu manual, lee tu manual. Luego de la clase siempre la recomendación era, lee tu manual. Y verdad, empecé a leer el manual afanosamente al comienzo. Luego lo dejé un poco, pero algo que me di cuenta, cada que leo el manual, cada que doy una clase, cada que veo el video, percibo cosas que antes no me daba cuenta. Me doy cuenta de cosas que pasaban desapercibidos para mí, y eso puede ser porque aún no estaba en condiciones para ver todo ese espectro. Yo ejemplizo esto de esta manera. Yo digo, yo nací papaya, pero me criaron como naranja. ¿Qué pasaría si a mí, que nací papaya y me criaron como naranja, de la noche a la mañana volviera y me dijeran tienes que ser papaya? Yo creo que no sería nada fácil, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, todo esto va a ir avanzando de acuerdo a lo que nosotros como ser tengamos la capacidad de hacer, de recibir, de percibir, hasta que nosotros mismos encontremos nuestro estar bien, nuestro estar tranquilos. Algo que los seres humanos hacemos mucho, y esto es bien importante y me gustaría compartir mucho con ustedes, que siempre estamos pensando, siempre le estamos dando vueltas a las cosas y siempre hacemos algo. Siempre, siempre pensamos más, o en la mayoría de las personas, piensan más en lo que no quieren que en lo que sí quieren. No quiero quedarme sin trabajo, no quiero, no quiero no quiero que le pase algo a mis hijos, no quiero. Entonces, ¿qué sucede? Tanto estamos en el no quiere, en el no quiero, que es como una oración. Tú todo el día estás, no quiero que pase, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero que pase algo, no quiero enfermarme, no quiero enfermarme, no quiero que pase algo malo, no quiero que pase algo malo. Y estoy constantemente en el no quiero esto. ¿Ustedes creen que es posible y factible de que aquello que no queremos se haga realidad? Porque es como una oración, ¿no? Entonces, algo que hacen las barras, esta sesión de barras de Access, o estas sesiones de barras de Access, es parar esa sensación que nosotros tenemos de charla interminable, ¿no? Dice, es como, les decía hace un rato, ¿no? Si ven ustedes el segundo párrafo del slide que les he puesto, decía, es como pulsar la tecla de borrar en el disco duro de su computadora desordenada, solo que esta vez va a crear espacio en su cerebro. Cosas, permítanme un ratito, no sé qué ha pasado, mi pantalla se ha... Cosas como los patrones de pensamiento negativos o esa interminable charla mental que lo mantiene despierto por la noche puede liberarse y hacer espacio para la calma que ha estado buscando. Eso es algo que hizo Access conmigo. Yo era de las personas que pensaba mucho. Siempre estaba dándole vueltas a las ideas. Vueltas, 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 vueltas y más vueltas. Y usualmente pensaba más en lo que no quería que en lo que sí quería. Es cultural, les cuento, ¿eh? No es que, ay, yo, qué mal aprendí.
qué mal hago las cosas. No, es cultural. Somos una sociedad o somos las sociedades como la nuestra siempre está pensando en los dichos, ¿no? Me acuerdo que había un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Entonces es cultural. Pero podemos hacer las cosas diferentes. Y sí, unos dirán, oye, ya, ok, llevo una sesión de barras de Access, llevo el curso formativo. ¿Qué más hago? Y el qué más hago, también se da en la clase de barras de Access. En la clase de barras de Access tenemos dos, dos partes. La primera parte, que es los 32 puntos, ¿no? Enseñar a colocar los dedos en esos 32 puntos de la cabeza para que sepan cómo hacer la terapia. La otra parte, que ahorita se los voy a mostrar, para variar, discúlpenme, hago un preludio, variar, no sé por qué, siempre que hago una presentación en Zoom para barras, algo sucede. Mucha energía se debe estar moviendo. Pero bueno, entonces, la primera parte del curso formativo de Access nos dice que vamos a aprender el proceso corporal. Vamos a aprender a correr barras. Le decimos correr barras como es como le nombramos cuando las barras empiezan a entrar en funcionamiento. Nosotros cogemos ambos polos, se podría decir, ¿no? Ambos lados de la cabeza cuando tocamos una barra y es como coger una pila y descargarla. Ustedes pongan en los dedos a las pilas en los extremos, se va a descargar. Algo así son estas barras, ¿ok? ¿Y qué puntos se ven? Algunos dirán, oye, ¿qué puntos hay ahí? Bueno, tenemos la barra del poder, del dinero, del control, de la creatividad, de crear conexiones, formas de vida, sueños y esperanzas, conciencia, cuerpo, sexualidad, tristeza, gozo. Están comprendidas todos los aspectos, o la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Y en todas ellas, todos tenemos creencias limitantes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Siempre la pongo, pero me gusta mucho eso. El dinero. El dinero, que es uno de los puntos de más conflicto de los seres humanos, ¿no? El dinero que no llega, el dinero que no alcanza, el dinero... perdónenme, se fue el screen. Espérenme un ratito, voy a volver a poner. Entonces tenemos el dinero. Y miren, ustedes han escuchado, y yo me imagino que sí, el, este refrán que dice que es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja a que un rico entre el reino de los cielos. ¿Cuántos años creen que tiene esta creencia? Debe tener 2000 años, tal vez, 2023 años o más hacia atrás. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué nos hace creer esta creencia? Es una creencia que se aplicaba y se puede aplicar, obviamente. Por eso les decía, no se trata de ver lo malo de esta realidad, no se trata de cambiar, no se trata de buscar un cambio porque todo está mal, se trata de encontrar nuevas soluciones. Entonces, si partimos de la premisa de que el dinero es malo porque no vamos a entrar al reino de los cielos, para la gente o para las personas que como yo tenemos un credo o tenemos una religión, pues era muy importante. Entonces, tener dinero era una limitación, me impedía llegar a Dios. Ya sabemos que no es así, eso no funciona de esa manera. Fueron tiempos diferentes, son tiempos actuales. ¿Qué les quiero decir con esto? Si nosotros partimos de una creencia
de hace 2000 años, que ha pasado de generación en generación, en generación, en generación. ¿Cómo no vamos a tener conflicto con el dinero? Y el dinero no es nada más que una energía. ¿Cómo lo usamos o cómo lo conseguimos? Es una decisión. Si yo, como yo consigue el dinero, me va a traer una consecuencia. La pregunta es, ¿esa consecuencia de cómo conseguí el dinero es buena para mí o va a ser contributiva para mí? Si la respuesta es sí, pues adelante. Si la respuesta es no, podemos cambiar. A eso se refiere Access. Tú tienes la decisión. Algo que se conversa mucho en Access es, yo soy responsable de mí. Yo tengo el poder. Yo decido. Algunos me dicen, no, pero viene una persona y me insulta, y me hace sentir mal. Y yo les comento, sí, bueno, una persona que insulta, y obviamente somos seres humanos, nos vamos a sentir agredidos. Sin embargo, si nosotros perpetuamos el sentirnos víctimas y agredidos, yo pregunto, ¿solucionamos algo o empeoramos lo que estamos sintiendo? Entonces, salir de me siento agredido, me siento víctima de esta persona es una decisión personal. Yo decido. En el mes de mayo me fui a tomar un curso avanzado de Access en Colombia, en la ciudad de Manizales. Y hay que hacer un trecho muy largo, ¿no? O sea, sale de Lima, se va a Bogotá, de Bogotá se toma un viaje a Pereira, un vuelo a Pereira. No podía ir directo a Manizales porque había un volcán en erupción, porque allá también hay volcanes en erupción como Lubina, acá en Perú. Entonces llegué como que a las 6 de la tarde a Pereira y entré en Booking, conseguí un hotel barato, ¿no? Que estaba a 2 cuadras del aeropuerto de Pereira, porque no quería alejarme mucho porque al día siguiente tenía que esperar a la persona que me iba a dar clases, que venía de Roma, e irnos hacia Manizales, que estaba como a 1 hora y media. Entonces llegué al hotel, el hotel moderno, nuevo, construido en ladera de montaña hacia abajo, porque allá todo es así, es el eje cafetero, esa parte de Colombia, y todo está sobre los 1900, 1800 metros sobre el nivel del mar. Y me pareció lindo, limpio, moderno. Es un hotel de paso, obviamente para los que llegan y se quedan una noche en Pereira con rumbo a donde tenían que ir. Me dijeron, le vamos a mostrar su habitación. Y cuando me mostraron la habitación, una habitación moderna, el hotel tenía 3 meses construido, no tenía ventanas. Había baño, pero no tenía ventanas. Y yo, obviamente dije, no, este sitio no me quedo ni a balas, pues. Y dije, no, yo no me puedo quedar en esta habitación. No, no me advirtieron que no tenían ventanas. Entonces se conversó, bueno, al final me pasaron a otros sí, con ventanas. No tenía mucha ventilación, que digamos, pero tenía ventanas, ¿no? Había una sensación de, uy, salgo de aquí. Y luego la persona que me atendió me dijo, ay, vamos, le voy a mostrar el resto del hotel. Me llevaron a una zona que era como una terraza muy grande, con una vista preciosa al valle. Estábamos en lo alto. Luego me dijeron, vamos a ir a los jardines. Me llevaron a un jardín que era ornamental, hermoso. Y luego me llevaron a otro jardín que era medio bosque. Y el que me conducía me mostró unas plantas de cannabis. Soñaban los grillos, se escuchaba el aleteo de los animales nocturnos. Era como estar en medio de la selva, lleno de vida. Y me llamó la atención la situación. Me puse a pensar un poco y luego lo comentaba con la facilitadora que iba a darme el curso se llama El Fundamento, que es uno de los cursos más avanzados de Access o uno de los cursos más fuertes de Access. Y le decía, oye, me llamó poderosamente la atención. Y me puse a analizar la situación y me di cuenta
de que esos cuartos sin ventanas eran esos momentos en que yo me sentía abatida, me sentía en la oscuridad, me sentía encerrada, sentía que no habían posibilidades, sentía, me sentía deprimida, porque en algún momento de mi vida me había deprimido. Y me di cuenta que había algo que yo podía hacer, incluso si me hubiera quedado en el cuarto. Bueno, no me iba a quedar porque no era una opción. Sin embargo, si me hubiera tenido que quedar, ¿ustedes cómo creen que hacía yo para salir de ahí? Solamente tenía que abrir la puerta, dar un paso hacia la puerta y ver la luz y sentir el aire. Y daba 2 pasos más o 3 pasos más y llegaba a los jardines. 4 pasos más a la terraza. Y ahí comprendí que la vida es una decisión. O vi retratado que nosotros tenemos la decisión. Entonces, les decía, tenemos procesos corporales, ¿no? Luego nos vamos a ir los 32 puntos que ya les contaba y luego nos vamos a ir. La clase también va a incluir una parte de procesos verbales. ¿Para qué nos sirven los procesos verbales? ¿Se acuerdan que les contaba de que el señor Gary Douglas le empezó en determinado momento de su vida, cuando las cosas estaban realmente muy complejas para él empezó a hacer preguntas, ¿no? Bueno, procesos verbales incluye las preguntas, incluyen opciones de qué otras cosas más puedo hacer o qué otras herramientas más puedo utilizar para yo poder encontrar o vivir experiencias diferentes en mi vida. Y dentro de los procesos verbales de Access tenemos varias preguntas. Estas preguntas es un regalo que me gustaría dárselo a los asistentes. A veces nos pasa que estamos viviendo eventos, momentos complejos en nuestra vida, ¿no? Vemos y no vemos claridad. Entonces, si nosotros pudiéramos, de alguna manera, mejorar esto, ¿lo haríamos? Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué no le hacen la pregunta al universo y le dicen, ¿cómo puede mejorar esto? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? Si es así, ¿cómo lo cambio? Quédense en la pregunta. Quédense en la pregunta para que el universo la sorprenda o lo sorprenda y les puedan dar no una respuesta, sino varias oportunidades. Que nuestra capacidad de apreciar que una sola no es la salida, sino pueden haber muchísimas salidas y todas ellas nos pueden conducir a mejorar la situación en la que vivimos, es muy bueno. Si ustedes piden, yo usualmente a veces toco algunas párrafos de la Biblia. Soy gran creyente de Dios, amo profundamente a Dios. Y se pide y se te dará, decía Jesús, ¿no? Entonces pregunten. La pregunta es pedir. Universo, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Lo puedo cambiar? Si es así, ¿cómo lo cambio? Ah, y algo que es importante, no pidan ayuda, porque cuando nosotros estamos en los momentos de dificultad y pedimos ayuda, podemos hacer que se nos den cosas. Y existen muchas cosas en el universo. Entonces pidan guía, pidan sabiduría, pidan discernimiento. Eso pidan, ¿ok? Hace un momento, no sé si se fijan, hay una segunda pregunta después de cómo puede mejorar esto, hay una pregunta más. Esa pregunta es súper importante. El cofundador de Access Consciousness, el doctor Dane Hare, el señor Dane Hare llegó un momento en su vida mucho más complejo que el de Gary Douglas, donde decidió quitarse la vida. Y él le dijo al universo, muéstrame que hay algo más, porque si las cosas siguen así, tal día yo me quito la vida.
Y bueno, el universo le trajo la sesión de barras de Access, que abrió espacio en en su cerebro. Estaba tan lleno de pensamientos y tan abatido que luego de una terapia, y yo les invito, busquen en Facebook, busquen en YouTube, han hecho estudios médicos que demuestra cómo cambia el cerebro una vez que recibe un antes de una sesión de barras con un después de una sesión de barras. Entren a la página de Access Consciousness, van a encontrar muchísimos testimonios. Pero bueno, el señor Hare sintió espacio en su cabeza, espacio y nuevas posibilidades. Empezó a contemplar cosas que antes no contemplaba. Sin embargo, al día siguiente o a los 2 o 3 días, volvió a sentir cierto decaimiento y buscó en el bolsillo de su saco o de su casaca y encontró un papelito que le había dado la persona que le había hecho la sesión y le decía que utilizara la pregunta: ¿a quién le pertenece esto? Y era por 3 días. Así lo hizo. Nuevamente, él no buscaba respuestas. Él confrontaba sus reacciones, él confrontaba sus creencias, él confrontaba o o lo que hacía era, si tú cuestionas algo, si no es tuyo, se va a ir. Y si es tuyo, puede ser que mejore. Entonces, yo les sugiero, cuando ustedes empiecen a crear, porque estamos acostumbrados a vivir en el futuro, como les decía, muchas veces pensamos más en lo que no queremos que en lo que sí queremos. Entonces, cuando ustedes empiezan a crear una falsa historia, porque todo lo que no está pasando en el ahora es falso, no existe, es mentira. Así nos digan, no, pero es que el supuesto que de que sí, porque el comportamiento de esta persona sí, entonces el supuesto de que suceda es muy factible, la probabilidad, y empezamos a lucubrar. Mira, pregunten, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién le pertenece esto? Yo empecé a entrenar mi mente para dejar de hacer eso, esas falsas creaciones de historias de terror, como historias de felicidad al estilo Disney, con esta pregunta: ¿a quién le pertenece esto? 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 ¿Qué hace la pregunta? No solamente cuestiona lo que estoy viviendo en ese momento, sino me sitúa aquí en el aquí y ahora. Porque recuerden, la vida se vive aquí y ahora. No el día que consiga tal cosa, el día que pase tal cosa, el día que, no sé, que me jubile, que me pague mi bono, y así sucesivamente. No, la vida es aquí y ahora. En el aquí y ahora se construye mañana. Entonces, cuando empiecen a crear algo que no es, ¿a quién le pertenece? ¿Y saben por qué es importante esto de no crear cosas que no queremos, cosas que ansiamos con demasía? Porque lo que no queremos nos genera dolor. Y lo que queremos, cuando la realidad nos genera falsa felicidad y cuando la realidad muestra su semblante, pues sentimos dolor, ¿no? Sentimos decepción. Algunos me dirán, oye, pero ¿cómo hacemos esto de proyectar? ¿Y cómo yo creo, por ejemplo? ¿Cómo creas? Mm, ¿Cómo creo yo? Ahí está, voy a poner. Yo soy agente inmobiliario en mi mundo, en el tipo de trabajo fuera de las terapias y fuera de Access Consciousness, yo me dedico al mundo inmobiliario. Entonces, recibo propiedades, empiezan a las visitas, llega un comprador, un inquilino. Cuando yo recibo las propiedades, yo me imagino en mi mente, bueno, agradezco, porque la gratitud es uno de los mejores regalos que el ser humano se puede dar. A mi entender, es un juicio, pero es a mi entender. Entonces, recibo la propiedad y me imagino un corto camino y que le estoy dando la mano al que la compre o al que la alquile, entregándoles llaves. No me construye una falsa historia, solamente visualizo los. Puede ser que les sirva.
Visualicen lo que quieren. Recuerden, tienen que saber lo que quieren, porque si no saben lo que quieren, ¿cómo van a pedirlo? Y por otro lado, hay algo que tienen que entender y es importante que los seres humanos sepamos. Nuestra mente no diferencia lo real de lo imaginario. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que pienso, mi cuerpo lo siente. Y si todo el día estoy en estrés, viviendo historias de terror, ¿ustedes cómo creen que va a estar? Algo adicional que me gustaría decirles. Es algo que la mayoría hacemos cuando las cosas no suelen ir bien. ¿Por qué? Preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si en lugar de por qué decidiéramos preguntar para qué, de repente las cosas serían diferentes en nuestra vida. Porque les cuento, cuando nosotros decimos por qué, ¿qué pasa? Nos ponemos o en calidad de víctimas o en calidad de victimarios. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me pasa a mí? Pregunten para qué. Es diferente. Y luego, continuando con esto, pregúntense, ¿qué están eligiendo? ¿Están eligiendo vivir desde lo que no quieren o están eligiendo vivir desde lo que sí quieren? Pregúntense. Y no para dañarse, no para flagelarse y no para decirse, ay, qué mal hacen las cosas. Recuerden, no se trata de eso. Se trata de ir haciendo preguntas para construir nuevas posibilidades en su vida. Yo les sugiero mañana, cuando se levanten, díganle al universo, sorpréndeme. ¿Qué maravilla me vas a mostrar? Y a ustedes mismos díganse, cuerpo, ¿qué estás dispuesto a recibir hoy? Usualmente los seres humanos, en esta búsqueda espiritual, porque es una búsqueda espiritual, siempre estamos buscando la parte espiritual, no recalcando. Siempre. Y nos hemos olvidado y nos hemos desconectado de nuestro cuerpo. O nos acordamos de nuestro cuerpo para decirle que está gordo, que está feo, que está panzón, que tiene arrugas, que no es bonito, que no es alto, que es chato, que es etcétera. Muchos hablan del mejor amigo, ¿no? Yo les cuento algo que yo descubrí. Mi mejor amigo es mi cuerpo. Siempre está conmigo, incluso cuando lo trato mal, incluso cuando abuso de él, incluso cuando hago cosas que lo lastiman. Así que miren a su cuerpo de diferente manera. Es su mejor amigo, es su vehículo, es el vehículo que los transporta en esta vida. Así que cuando piensen en su cuerpo, denle gracias, porque siempre está, siempre, siempre, sin lugar a dudas. O alguno lo duda. Yo creo que no, ¿no? Todos sabemos que nuestro cuerpo es lo más. Y bueno, les voy a contar algo que Access nos hizo comprender o me hizo comprender. Cuando nosotros somos finitos, o sea, somos limitados, es que estamos funcionando desde los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las creaciones. Siempre estoy buscando respuestas, siempre estoy en el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Sin embargo, también puedo ser infinito. Yo puedo elegir ser finito o infinito. ¿Cómo es el ser infinito? Genera una vida más allá de lo que cree que es. Recuerden, ustedes saben más de lo que creen. En ustedes, dentro de ustedes están todas las respuestas. Simplemente tienen que recordarlas y permitirse recordarlas. Y una de las maneras de recordar quiénes somos es aprender a recibir.
¿Recuerdan el ejemplo que les hice de la persona que le iba diciendo, qué bien te veo? Y uno le decía, son tus ojos. ¿Ustedes creen, esa persona recibió o se negó a recibir porque considera, según su juicio, su creencia, que no es verdad lo que le están diciendo? La otra persona que dijo, ay, algo quieres, también se negó a recibir, porque el recibir le generaba compromiso, porque tenía que hacer algo por esa persona que le estaba dando el halago. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? Y cuando lo hagamos y cuando lo pensemos, simplemente renuncien a esa creencia. Digan, yo renuncio a esta creencia de que recibir me va a generar un compromiso, o no es verdad, o me están mintiendo, o me están engañando, o lo que yo crea. Recibir es permitirnos decir gracias. Eso es recibir. Yo me acuerdo que cuando era jovencita, pues empezaban los enamorados, mi mamá siempre me decía, no recibas nada, ningún regalo, ni compromete. Y si tú no estás pensando en nada en serio con esa persona, no te comprometas. Entonces, para mí el recibir todo de los hombres era comprometerme a algo que no quería. Y no necesariamente ustedes lo creen así. Se los dejo como pregunta. Entonces, cuando somos infinitos, percibimos, sabemos, somos, recibimos. Todo es posible, todo el tiempo, y yo elijo, o tú eliges con total elección. Siempre estás en la pregunta, abriéndote al infinito de posibilidades. Hagan preguntas y yo les aseguro que el universo les va a contestar. Porque el que pide, se le da. Recuerden. Y bueno, les voy a contar un poquito más. Uy, mira, te pasó, qué bonito, qué buena gente. Hace un rato no quería, no se dieron cuenta que andaba yo cambiando los slides, porque no querían pasar por alguna razón que sucede en estas clases, en estos cursos. El curso formativo de barras de Access se va a dictar ahora en el Centro el 16 de septiembre de este año. Vamos a entregar a los participantes material del curso, diploma del curso con certificación internacional. Ustedes pueden ser la persona que recibe la clase y se certifica como practicante, es practicante en cualquier parte del mundo. Basta con su certificado y con la inscripción en el portal. Cada persona que lleva la clase es inscrita en el portal de Access Consciousness y si alguien los busca, pues va a encontrar su inscripción. ¿Ok? Y Kiyari ofrece adicionalmente un intercambio de barras para los participantes del curso, que es un día o unos días después del curso, donde los que han llevado el curso hacen intercambio de una sesión de barras. ¿Cuánto dura la clase? La clase original, la clase donde se va a enseñar los procesos de cuerpos, como los procesos verbales, dura 10 horas. Bueno, 9 horas y algo, o 8 horas y algo, porque hay una hora de refrigerio. Va de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. El precio para Perú es de $350. Perú tiene una tarifa 20% menor a la que tiene el resto de países del mundo. Y eso es, les pediría a los participantes que si tuvieran alguna consulta, pues puedan hacerla. A través del chat, no sé si tendrán habilitados la posibilidad de abrir su micrófono. Si no fuera así, estoy llana a contestar sus preguntas que pueden hacerlas a través del chat si es que les ha quedado alguna consulta o duda de esta charla. Sí, ¿cómo estás, Enrique? Buenas noches. Sí, se toca la cabeza. Los puntos están en la cabeza, en 32 puntos en la cabeza. Parece increíble.
pero en nuestra cabeza existen esos 32 puntos. Son totalmente marcados. Es más, cuando empezamos a hacer el trabajo o la sesión de barras, eh, tú puedes llamar a esas barras y tus manos van a seguir la energía, porque somos seres energéticos. Según algunas teorías, somos solamente un cuerpo denso y 6 cuerpos energéticos. Entonces, en la cabeza están marcados específicamente esos 32 puntos. A ver, tratar el autismo. Cuando, cuando un practicante le hace una terapia de barras a una persona que sufre autismo, la persona que sufre autismo, y al igual que cualquier persona que reciba una terapia de barras, lo primero que va a hacer es relajar su mente. Va a sentir ciertos niveles de tranquilidad que usualmente no se dan. Existen estudios con encefalogramas y otro tipo de máquinas médicas donde se ve que el cerebro activo está así, ¿no? Un cerebro estresado está. Luego de la terapia de barras, eh, el cerebro entra en calma y esa calma la logran después de muchos años de meditación. Personas que practican meditación pueden lograr esos estados de calma. Con una terapia de barras se puede lograr esos estados de calma. Entonces, las personas que sufren autismo tienen varios tipos de funcionamiento cerebral. Entonces puede contribuir para que encuentren cierta tranquilidad y cierta calma. El ser humano cuando encuentra tranquilidad y calma es capaz de resolver muchos problemas. Y tal vez quizás abrirse a la posibilidad de que esta persona que tiene autismo se abra a nuevas posibilidades, ¿no? Porque el autismo suele tener ciertas limitantes de contacto físico, de contacto con personas, de decir lo que sienten. Y a mí me ha pasado por experiencia con algunas personas con estas características que han recibido sesiones y sobre todo, por ejemplo, expresan lo que sienten. Y no necesariamente solo con mamá o solamente con la persona que tienen, que tienen confianza. Nuevamente les vuelvo a repetir, nosotros somos almas, tomamos decisiones como almas. Lo que se logre dentro de una terapia de barras de access es lo que requiere. Lo que sí, calma y tranquilidad van a conseguir. Y se le hace la misma terapia que a cualquier persona. Acá no hay un protocolo especial para autismo. No, hay ningún protocolo. Yo he podido dar terapia a personas con autismo, con retraso mental, y con otros problemas mayores. Mm, sí, el, la terapia de barras de access. Ah, perdóname, Francesca. A ver, te cuento. Me dices acá que las barras servían para tratar el autismo. Vi que las barras servían para tratar el autismo. No terminé de hacerlo. Las barras tienen las 32 barras. Entre las 32 barras tenemos forma y estructura. Una barra que me parece bastante relacionada con el tema del autismo. Tiene cuerpo, tiene control. Entonces, si nosotros durante la terapia le ponemos un poco más de énfasis en estos puntos, puede ser que haya modificaciones o se suelten algunas limitantes que la persona con autismo pueda tener desde la condición de la persona con autismo. De esa forma, de repente podríamos tener una posibilidad de ver
otros cambios que estemos requiriendo. Ok, dictar procesos de cuerpos. Se acaba de dictar hace, ¿cuánto? Hace menos de un mes estuvo acá el señor Lucas Gumet, que dictó 3 días de cuerpos. Y puede ser que en octubre venga otra facilitadora. Igual escribe a Kiyari y si existe la posibilidad de que se dicte cuerpos acá en Perú, se va a hacer. A ver, Enrique, tiene que ver con los nervios craneales. No tiene que ver con los nervios craneales. Tiene que ver con estos 32 puntos que están en la cabeza. No tienes nada que hacer. Respiraciones, nada. Solamente poner los puntos en la cabeza, en esos 32 puntos. Es importante que ustedes tengan, nosotros, los que hacemos terapias de la gama que sea, o los que hacemos sesiones de barras, o procesos de cuerpos, o facelift, o sinfonía, aplicamos técnicas. El que hace toda la chamba, en su mayoría, es el que está en su camilla. Yo cuando he dictado la clase, a veces les indico a las personas con las que han llevado la clase de que utilicen algunos procesos verbales durante la sesión. Sin embargo, por ejemplo, Gary Douglas, Dane Herr, que son los fundadores de Access Consciousness, y el señor Gary Douglas, que es el que canalizó la técnica, dice, no hagan nada, solamente entréguense en hacer y en poner sus manos, en sus dedos, en esos 32 puntos. De eso se trata. A ver, ¿de ahí quién más? Ah, vamos a ver qué otra pregunta más. A ver, Francesca, te cuento. Mm, En el video de la clase, hay un video que se comparte con los que llevan la clase de barra. Eh, Danger cuenta que él recibió a una persona de avanzada edad que tenía que hacerse una terapia de cadera. Tenía que hacerse una operación de cadera porque tenía algún problema, la cadera, una de sus caderas era más alta que la otra y cojeaba y qué sé yo. Y que luego de la terapia, la persona dejó la cojera y la cadera volvió a su lugar. Entonces sí, a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, tenía dolor de cabeza o dolor de brazo, o algunas personas que he atendido que llegaban con un dolor de cabeza muy fuerte, y luego de la terapia o luego de la sesión de barras ya no tenían ese dolor. Porque uno de los puntos, o varios de los puntos, es más, recuerdo que en algún momento llegó una persona con una dolencia crónica, compleja, tenía unas infecciones urinarias con un tipo de germen que era inmune a todos los medicamentos, tenían que internarlo 2 meses y la dolencia y era muy difícil para él. Entonces llegó, venía de otro lugar, llegó y le hicimos una sesión de barras de Access y se fue, volvió al mes, me contó que le había vuelto a dar una infección urinaria. Sin embargo, esta vez el germen que había atacado era un germen que era sensible a todo.
Y la siguiente vez que vino ya había logrado superar el tema este de las infecciones urinarias. Por eso les digo, cada persona va a hacerlo, o cada ser, cada persona, cada cuerpo va a dejar ir aquello que requiere en ese momento. ¿Ok? Se pueden trabajar ambas cosas, emociones. Recuerda que las creencias, las reacciones, las emociones, los sentimientos son parte de nuestro sistema de creencias. Entonces, si nosotros empezamos a dejar, o durante la sesión de barras, se, se, mm, el ser se permite o el cuerpo permite dejar o soltar algunas de esas creencias que crean esos dolores, sean físicos o emocionales, pues se van a solucionar. Sin embargo, siempre a nosotros nos dicen, ustedes no le digan que no les pinte maravillas, díganle que la terapia lo que va a hacer es abrirles a las posibilidades de sanar, a las posibilidades de mejorar, a las posibilidades de soltar aquello que nosotros estamos eligiendo en este. Tú sabes que el otro día estuve viendo un video en Access Consciousness de, creo que se llama Más allá de las barras. Es el testimonio de una practicante de barras. Yo nunca he tenido una persona que sufra convulsiones, entonces me voy a este video que contaba que es sobre un niño con síndrome de Down, bueno, un adulto con síndrome de Down, que tenía episodios de no sé si de convulsiones, pero de estrés muy drástico, y que la terapia le había permitido, uno, conectarse porque se desconectaba cuando sufría estos eventos, y otro, tener una vida o mayor calidad de vida, ¿no? Ay, me preguntan si será recomendable para tratar el trastorno por ansiedad. Te cuento que a veces a mí yo no tengo trastorno de ansiedad, no, pero sí sufro de ansiedad. Y cuando yo estoy muy ansiosa, lo que hago es pregunto a quién le pertenece esto. Es uno de los procesos de barrasear. ¿A quién le pertenece esto? Empiezo a respirar, y cuando se me puede detonar por alguna situación, pues me hago mi terapia, porque se puede hacer uno, la terapia. No es tan, si uno aprende a conocer sus puntos, uno lo puede hacer, y mis procesos y mi tema de ansiedad baja notablemente. Sí, claro, se puede. En la pandemia surgió, como todo se cerró, este, pues no se podían hacer intercambios, o en la mayoría del mundo no se podían hacer intercambios, entonces se creó un movimiento de correrse las barras todos los días a una hora, las autobarras, y sí, sí se puede. Algo más, alguien me preguntaba, ¿esta terapia o esta sesión es presencial? Sí, es presencial, recuérdese. Si nosotros, que te toquen, o sea, en el caso de las barras de Access es, que te dejes tocar te permite recibir, ¿no? La mayoría de las personas en este mundo eh, confía del toque. No voy a entrar en juicio sobre eso. Hay razones sobre eso. Sin embargo, cuando tú vas y dices, ok, yo quiero esta terapia, y alguien toca esos puntos, tú estás recibiendo una terapia o una sesión de barras, y a la vez estás recibiendo ese toque amable. Sales ganando. Sí, es recomendable que sean las 32. Las 32, los 32. ¿Y por qué es recomendable? Bueno, empezando que es, de verdad que es muy bonita la sesión. La sensación de recibir esa sesión de barras es realmente muy bonita, te proporciona mucha paz, mucha tranquilidad, mucha calma. Las personas suelen dormirse o suelen hablar mucho. Entonces sí.
32 puntos es recomendable. No quiere decir que no se pueda hacer la fase corta. A ver, la clase, la sesión de barras de Access tiene tres etapas. La primera es los jalones de energía. De ahí es corriendo los 32 puntos. Y luego tienes la reestructuración de cuerpos. ¿Ok? Los jalones y la reestructuración de cuerpos y las primeras barras siempre se tienen que hacer. ¿Ok? Jalón de energía, las primeras barras que son las blandas de implantes. ¿Qué son los implantes? Aquello que nosotros lo consideramos sacrosanto, que están implantados y que si no lo hacemos es como, ¡ay no! Okay. Entonces, lo primero que se trabaja son las bandas de implantes. ¿Y por qué se tiene que hacer? Porque engloba todos los 32 puntos restantes, o todos los demás puntos. Entonces, se trabaja banda de implantes. Luego, por ejemplo, viene una persona que tiene un tema de dinero, ¿no? Tiene complicaciones, conflictos con el dinero. Entonces, se trabajan los puntos dinero, control, creatividad. Y también podría ser forma y estructura. Luego, nos sugirieron que también tocáramos los puntos de gozo, tristeza, cuerpo, sexualidad, que también engloba todo. Y una vez concluido, cerrar con reestructuración, que sí se tiene que hacer. Es muy importante hacer reestructuración. Entonces, eso te tomará unos 20 o 25 minutos. Una sesión de barras demora entre 60 a 90 minutos. ¿Okay? Y bueno, creo que ya no hay más preguntas. Si hubiera alguna más, pues con mucho gusto la respondo. Si ha quedado alguna duda adicional, por favor háganmela saber. ¿No? Nada más. La reestructuración de cuerpos es, ah, se tocan puntos en la cabeza para que aquello que se fue, aquello que ya se salió, aquello que ya se dejó ir, no se recree nuevamente. ¿Te acuerdas que le puse, Enrique, te acuerdas que puse el ejemplo de la señora Jane Hare atendió que tenía un problema de cadera y que cuando terminó la sesión, pues la cadera había vuelto a su normalidad? La señora tenía que ser operada unos días después y Jane le dijo, ¡ay, mira, tu cadera ya está bien! E inmediatamente la señora recreó nuevamente el problema, la cadera volvió a subir y se generó el, el mismo problema, ¿no? Entonces, luego de eso, empezaron a buscar, hacer la reestructuración de cuerpos, es decir, cerrar aquello o evitar que se vuelva a recrear. Al sellar o al hacer reestructuración de cuerpos, lo que hacemos es terminar o sellando la sesión, dejando fuera lo que hace para que no se vuelva a recrear. Esa es la reestructuración de cuerpos y es muy importante hacer. Sí, van a haber, Mercedes, clases el día 16 de septiembre en Quillari. El costo del curso, que incluye manuales, certificación internacional, diploma, va a ser el 16 de septiembre, cuesta $350 y Quillari a la vez a los participantes del curso les genera un intercambio de barras, que es una reunión como de 2 horas o 2 horas y media entre los participantes del curso para que hagan intercambio de sesiones. En este caso, para los participantes es gratuito. Y eso es. Bueno, ahora sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces les agradezco mucho a todos ustedes por haber participado. Deseo de todo corazón de que alguna de las cosas o alguna de las contribuciones que se dieron en esta charla les sea de utilidad. Recuerden a quién le pertenece esto para cuestionar lo que sienten o lo que piensan que puede estar generando malestar en ustedes. La aceptación de que somos seres infinitos y que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy le da sentido a nuestra historia.
sin embargo que nosotros podemos cambiarla. Y no se trata de juzgarnos. En Access decimos algo, que a nosotros nos enseñaron a enjuiciarnos desde muy chiquitos. ¿Y saben qué? Cada vez que nos enjuiciamos, le ponemos maldad al mundo. Porque estamos enjuiciando la mejor y mayor creación de nuestro Creador. Entonces recuerden, el cuerpo es su mejor amigo. Mírenlo con cariño, con amor incondicional. Ustedes acéptense con amor incondicional. ¿Y qué es el amor incondicional? Me amo y me acepto completamente, profundamente. Y todo lo que no lo permita, lo descreamos y lo destruimos todo. Que así sea. Buenas noches, que les vaya muy bien. Un gusto haber compartido con ustedes este tiempo. Gracias, muchas gracias.